Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana tengo el gusto de seguir con el libro de los jueces. Ya estamos llegando ahora sí a la super recta final. Estamos en el capítulo 20 y pues estamos viendo solamente las historias extras que vienen aquí en este libro tan interesante. Y esta semana unos compañeros, unos amigos, estaban enviando un video y unas imágenes de una serpiente de cascabel que salió en el rancho. Y pues un poquito toda la conmoción que hubo alrededor del suceso, porque esta serpiente estaba dentro de una bodega. Entonces, pues, obviamente, como se imaginarán, pues todos estaban nerviosos, estaban asustados, unos estaban afuera, unos estaban adentro, no podían salir. Entonces me puse a pensar ¿qué pasaría si de repente me entero o descubro que hay una serpiente de cascabel en mi casa? ¿No? O sea, ¿qué haría si yo supiera que hay una serpiente de cascabel en mi casa? Y aquí es donde entra un poquito eh, como esas diferentes personalidades que tenemos, ¿no? Seguramente habría diferentes posturas dependiendo de tu carácter o dependiendo de la forma en la que tú eres, pero a lo mejor algunas personas empezarían a pensar, ah, caray, ¿no? O sea, ¿por dónde se metió? Y empezarían a ver, a lo mejor fue por una ventana o dejé una puerta abierta o por qué se metió, de dónde viene. Y son cosas importantes, ¿no? O sea, tratar de investigar qué fue lo que pasó, por dónde salió, por dónde se metió. Pero creo que sería como mucho más prioritario el tratar de deshacerte de la serpiente o sacarla, matarla o ver algo, ¿no? Porque representa un peligro inminente para ti, para tu casa, para los tuyos. Sería, sería un poco raro decir, ah, bueno, está en este cuarto, entonces vamos a cerrar ese cuarto y pues ya no hay que usarlo, ¿no? O nos acostumbramos a no ir a esa parte de la casa, como mostrando una cierta indiferencia para algo pues tan peligroso, ¿no? Que puede de alguna forma pues irse a otro cuarto o pasarse a otro lugar y como que no sería, o en teoría, ¿verdad? No deberías de estar tan tranquilo si sabes que hay una serpiente en tu casa. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estamos hablando de tu casa, cuando estamos hablando de nuestra vida, cuando estamos viendo estas historias que nos cuenta la Biblia de la nación de Israel, eh, en esta sección del libro de los jueces estamos viendo que hay un pecado tremendo presente. Y cuando hay un pecado presente debemos de tener ese mismo sentir, como que hay un peligro inminente, hay algo que no está bien y no podemos acostumbrarnos a vivir con eso presente. Entonces, si nos acordamos un poquito en cuanto al cuadro de la nación de Israel y cómo el desarrollo de la nación de Israel es un cuadro para nosotros como los creyentes, del desarrollo de nuestra vida, eh, y así a manera breve y de repaso, cómo la nación de Israel sale de Egipto con la mano poderosa de Dios, de la misma forma que nosotros salimos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del mundo, ¿verdad? Y después vienen estas tribulaciones iniciales y cuando decidimos obedecer a Jesús es cuando la nación de Israel entra, ¿no? Cruza el Jordán y entra en la tierra prometida y se establece en la tierra prometida como nación para vivir una vida nueva, ya no como esclavo, sino ahora para cumplir los propósitos de Dios, de la misma forma que el creyente. No vemos este paralelismo de la mano siempre que estudiamos a la nación de Israel. Y en la época de los jueces se presenta esta problemática de ahora quién nos va a gobernar. O sea, verdaderamente quién iba a estar a cargo, quién iba a tomar las decisiones, quién iba a gobernar a la nación. Y obviamente era Dios, ¿verdad? De la misma forma que el creyente debe ser Dios gobernando nuestra vida. Pero en el libro de los jueces nos resalta esta frasecita que se repite bastante, que es cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no estaban obedeciendo a Dios, hacían lo que ellos querían. Entonces, si entendemos esto, si tenemos este panorama claro, en el libro de los jueces, el capítulo 19 hasta el 21, vemos qué fue lo que pasó cuando la nación de Israel se desvía de Dios, empieza a adorar dioses ajenos, empiezan a hacer una serie de cosas tremendas, ¿no? Porque vemos a este pueblo escogido por Dios que se está comportando exactamente igual que Sodoma y Gomorra, ¿no? Hace unos capítulos atrás, con Lot y su familia. Y
empiezan a comportarse igual que estas dos ciudades que fueron destruidas por Dios, ¿verdad? Por lo inmenso de su maldad. Y es increíble cómo llegaron hasta este punto, pero el capítulo 19 hasta el 21 es una historia interconectada, que pues obviamente por cuestiones de practicidad de los domingos, pues los vamos a tener que dividir en varias sesiones, pero es importante entender y tratar de no perder el hilo de que es una sola historia con muchas lecciones, ¿ok? Entonces, ya que la semana pasada vimos esta gran maldad, este gran pecado que pues una serie de malas decisiones, una serie de pecados, una cosa lleva a la otra, acaban haciendo un desastre, ¿no? Acaban haciendo una cosa espantosa que nada tenía que ver con la ley. Y ahorita llegamos al capítulo 20 y ya que salió a relucir esta gran maldad, ahora sí podemos pensar, bueno, ¿y ahora qué va a hacer la nación de Israel? Ya que esto salió a la luz. Y es exactamente lo que tenemos que pensar nosotros como creyentes. Cuando algo ya sale a la luz, cuando ya algo es evidente, cuando algo está mal delante de los ojos de Dios, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Ok? Entonces acompáñame a leer, vamos a leer Jueces 20 y vamos a leer hasta el versículo 19. Y dice así: entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí que todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabá: contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana porque nos permites abrir tu palabra nuevamente, Señor. Te damos gracias porque no estamos a oscuras, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es una lumbrera que nos alumbra el camino, Señor. Y esta mañana te pedimos, por favor, que nos guíes, que este pasaje hable en nuestro corazón, Señor. Y si hay algo que necesita ser alumbrado en nuestra vida, Señor, te pido que salga a la luz, que salga a relucir y que nos des la fuerza, la valentía para actuar al respecto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, solamente para entender bien en qué momento está sucediendo todo este pasaje, tenemos
algunas claves, ¿no? Que sabemos que era el principio de la época de los jueces, porque el versículo 28 de este capítulo nos dice que Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y con esto sabemos que era el nieto de Aarón el que estaba ahorita como a cargo de los sacerdotes. Entonces, ¿quién es este Finés? Y la Biblia nos habla un poquito de él. Acompáñame rápidamente a Éxodo, capítulo 6, versículo 25. Hasta el Éxodo, ¿no? Y dice: y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés, ¿no? Entonces aquí habla de que son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Y este era un personaje importante por lo que hace en el libro de Números. Si me acompaña rápidamente al capítulo 25, Números 25, vemos un poquito cuál era el carácter de Finés y por qué es el mismo del que estamos hablando, ¿no? Números 25 dice que moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿no? Y estas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová, ante Jehová delante del sol, y el ardor del aire de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces me hace muy interesante que este mismo Finés, que en esta historia de Números, pues ha de haber sido un chamaco, ¿verdad? Para no haber muerto en el desierto y quedar hasta esta época de los jueces. Dice que Dios hace su pacto de paz con él y va a ser, o sea, iba a tener el sacerdocio perpetuo, como dice aquí, porque tuvo celo de Jehová y obró bien. Entonces, con este versículo 28 sabemos que este Finés es el mismo del que está hablando. Y otra clave para saber más o menos cuándo está pasando esto, dice que toda la congregación de Israel se unió como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad. ¿Se acuerdan que hace unas semanas veíamos cómo la tribu de Dan conquista Lais en el capítulo 18 y le ponen por nombre Dan y era la ciudad de más al norte? Entonces sabemos que esto está sucediendo después de que Dan ya había conquistado la ciudad de hasta el norte, que era Lais y ahora se llama Dan. Y es desde el norte hasta el sur, se juntan todos, ¿ok? Entonces, ya entendiendo qué está pasando, ya entendiendo un poquito más el contexto, ahora sí, ¿cómo aprendemos esto? O sea, ¿qué aprendemos nosotros en nuestra propia vida? Y con esta historia creo que podemos ejemplificar perfectamente cómo comenzar el proceso de tratar con el pecado en nuestra vida. O sea, más adelante vamos a ver las consecuencias, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nos dejamos llevar por el pecado. Pero en esta sección vamos a ver cómo tratar con el pecado. Y lo primero que tenemos que hacer, y aprendemos con esta historia, es que debemos llamar el pecado por su nombre. Vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de nuestro capítulo que, o sea, imagínate que de repente empiezan a aparecer, ¿no? En el palacio municipal de cada una de las tribus empiezan a aparecer pedazos del cuerpo de una señora.
¿no? Y vienen seguramente con una nota, ¿verdad? En donde este levita está llamando a toda la nación de Israel a que lo ayuden porque se había hecho una gran maldad. Entonces se despierta este sentido nacional, como de una indignación, que cómo es posible que esto haya sucedido, ¿verdad? En nuestra nación. Entonces, como Dios les había instruido, ¿verdad? Cuando hubiera alguna maldad en la nación, tenían que investigar bien a ver qué había pasado. Y todos estos hombres se presentan ahora sí que con la espada en la mano, ¿verdad? 400,000 hombres que sacaban espadas, como dice el versículo 2, listos para tomar acción, para investigar qué había pasado y para erradicar la maldad de la nación. Y esto, o sea, tenemos que empezar entendiendo quiénes eran ellos, quiénes eran la nación de Israel, porque si no partimos de tener claro quiénes somos, ahí es donde puede venir el desvío. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 19, ¿no? Cuando Dios les dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, esta es la mentalidad que la nación de Israel tenía que adoptar, es la mentalidad que tenían que tener como nación. O sea, Dios los había sacado. Les dice, guarden mi pacto y ustedes serán mi especial tesoro, ¿verdad? Porque Él quería tener un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, en el momento que tú te olvidas de quién eres, se te empieza a olvidar qué debes de hacer, cómo debes de actuar, ¿verdad? Y pasa lo mismo con nosotros. Si se nos olvida quiénes somos, fácilmente podemos olvidar todo lo demás. Por eso es tan importante la meta número 1 del discipulado, que a veces parezco disco rayado, pero es que lo tenemos, o sea, lo debemos recordar cada vez que podamos. La meta del discipulado 1, la primera, es establecer al discípulo en su identidad con Dios. O sea, tú tienes que tener perfectamente claro quién eres. Eres un hijo de Dios, eres un hijo del rey, eso te hace un príncipe, ¿no? Una princesa, y eso viene de la mano con cómo debes vivir, cómo debes actuar. Entonces, en el momento que ¿no? O sea, se te olvida que eres así, que tú eres un hijo de Dios, pues entonces fácilmente te puedes desviar de cómo debes de actuar. Y es algo que debemos de recordar diariamente. O sea, diariamente, para que no se nos olvide. Soy un hijo de Dios, esto no debe ser así, no debo comportarme así, no debo hacer esto, debo ser controlado por Dios, debo obedecer a mi Dios. Y es una de las razones más importantes por las que acudimos a la palabra de Dios diariamente, para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide y estemos alertas cuando empecemos a agarrar un rumbo medio desviado. Entonces, en este pasaje se me hace interesante que los hijos de Israel se reúnen en Mizpa. Y eso es interesante porque Mizpa significa atalaya, y el atalaya es una torre de vigilancia. Y en la torre de vigilancia normalmente estaba una persona que se encargaba de gritar, ¿verdad? De darle voces a toda la ciudad cuando había algún problema, cuando se acercaba algún peligro. Y alguien que nos describe muy claramente cuál era la función del atalaya, lo encontramos en Ezequiel, por ejemplo, 3:17. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, ¿no? Entonces, la función del atalaya era escuchar la voz de Dios y exhortar, ¿verdad? Amonestarlos a la nación de parte de Dios. Otro ejemplo así que dice más o menos lo mismo está en Ezequiel 33, ¿no? Vino mi palabra de Jehová diciendo, le está diciendo, esta es la función que tiene la atalaya, versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, es oír la palabra de Dios y amonestar, ¿ok? Entonces me hace bastante irónico que se juntan en Mizpa, esta ciudad que tiene una torre de vigilancia, y todavía más irónico es que estaba en Benjamín.
O sea, era Mizpa de Benjamín. Y ahí se reúnen para investigar qué está pasando con este gran pecado. Y los mismos que es su función, ¿verdad? Tenían una torre de vigilancia, no estaban vigilando lo que estaba pasando dentro de su misma tribu. Entonces, eh, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, debemos adoptar esta misma actitud de estar al pendiente. Como dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, esto es algo que como hijos de Dios debemos de adoptar, ir constantemente a la palabra de Dios para ser amonestados y que no seamos castigados, examinar nuestra propia vida constantemente para no ser castigados por Dios, porque pues Dios es un Padre amoroso y Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Entonces, si tú no quieres obedecer a Dios, si tú no estás haciéndole caso, si tú no estás al pendiente de lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo, bueno, pues si te desvías, es normal que esperes la vara de parte de Dios. Entonces vamos a su palabra con esta actitud, ¿verdad? De que nos avise, de que nos alerte, de que nos amoneste, en teoría, cuando estamos desviándonos, cuando viene el peligro por algo que estamos haciendo. Y debemos entender que Dios es el que pone las reglas. Dios es el que define lo que está bien y lo que está mal. O sea, nadie más nos puede decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, Dios que creó todas las cosas es el que estableció lo bueno y Él estableció lo que estaba mal. Y a nosotros nos lo revela por medio de la Biblia. Entonces, como pueblo de Dios, debemos vivir como Él dice. Debemos pensar como Él quiere. Y debemos de hacer las cosas como Él nos está diciendo. Entonces, si Dios dice que algo no está bien y nosotros decimos, pues a mí no me importa, yo lo voy a seguir haciendo, estamos haciendo las cosas mal. 1 Juan 3:4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley establecida por Dios. Tú rompes la ley, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho que está bien y está mal, por lo tanto estás pecando. Entonces cuando tú dices, no, es que yo no estoy pecando, yo estoy haciendo, o sea, por ejemplo, el típico lenguaje, ¿no? Tomé una mala decisión o cometí un error. No. Tienes que llamar las cosas por su nombre. Si es algo que Dios dice que es pecado, es pecado. Y es importante que empecemos aquí. Porque si no somos sinceros con lo que Dios dice, si no somos sinceros con las cosas que estamos haciendo, diciendo, pensando, nunca vamos a poder enderezar el barco, nunca vamos a poder cambiar. Y me llama la atención del versículo 5, hablando de ser sinceros, porque le preguntan al levita, a ver, platícanos qué pasó, ¿verdad? Y empieza desde el versículo 4. Y dice, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Y dices, ay, qué barbaridad, ¿verdad? Porque estás escuchando la parte que él quiere que la gente se entere. Pero como que no pasó tan así, ¿no? O sea, si repasamos un poco lo que en realidad pasó, dices, a ver, primero que nada era un levita. ¿Por qué tiene una concubina? No tengo ni idea, ¿no? Ahí ya empezamos mal. Después se la pasa emborrachándose y comiendo con el suegro varios días, ¿no? No siendo diligente, no poniendo límites o lo que haya pasado. El caso es que llega a esta ciudad de noche, ¿no? Y rodean la casa porque querían algo con él. Y se le ocurre la brillante idea de mejor les doy a mi concubina. O sea, él se las dio. O sea, se las ofrece y que la humillen. Y la humillan de tal manera que murió. O sea, no hay nada bueno, ¿verdad? No hay nada correcto en todo esto que pasó y en todo esto que hicieron los de Gabá. Pero como que, o sea, no platica tan exactamente cómo pasó. Entonces el arrepentimiento verdadero en nuestra vida empieza por reconocer las cosas desde el principio, reconocer todo lo que está mal. Porque si hay algo que estaba mal en la nación de Israel, si en la nación de Israel había pecado, la consecuencia también era nacional. Entonces había este sentido como, a ver, esto no puede existir en la nación de Israel. Y es algo que debe ser igual en nuestra vida. O sea, Dios quiere toda nuestra vida.
no solamente se vale reconocer así como que lo que me cacharon y lo que nadie ve lo puedo esconder o puedo medio acomodar la verdad para que no suene tan feo. A ver, hay que reconocer las cosas, hay que ser sinceros delante de Dios porque Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando tú eres sincero y dices, mira, esto es lo que pasó por completo, así esta es la historia completa y lo confiesas delante de Dios, ok, entonces ese es el primer paso para que verdaderamente haya un cambio. Entonces, por lo menos este cuate en el versículo 7 dice que todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces dices, bueno, por lo menos busca consejo, ¿no? Y aquí es donde cuando yo analizo mi propia vida, como que pienso, híjole, como dice Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Suena muy bonito, suena muy fácil. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y digo, ay, pues qué padre, Señor, dame sabiduría, ¿verdad? Pero, si te fijas lo que dice el versículo, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Entonces, para yo pedirle sabiduría a Dios, como que primero tengo que ser sincero y tengo que decir, a ver, yo no tengo sabiduría. O sea, estoy reconociendo que no soy sabio. Si tú eres sabio en tu propia opinión, no le vas a pedir sabiduría a Dios. Entonces, para pedir sabiduría, debemos entender primero, híjole, creo que me hace falta sabiduría. Debo de buscar el consejo de Dios. Padre, por favor, dame sabiduría porque no estoy haciendo las cosas bien, o porque las cosas no me están funcionando, o porque no tengo ni idea qué está pasando. Y siento un poco que esto es lo que estaba pasando en Israel, como que todo estaba mal, pero decías, bueno, pues por lo menos andan buscando consejo, por lo menos traen la espada, ¿verdad? Como para hacer algo al respecto de este pecado que había salido a la luz. Entonces, la nación identifica que hay algo terrible, o sea, pasó algo nefasto y hay una serie de personas que cómo es posible que hayan hecho esto. Vemos este grupo de personas que va y consulta a Dios. Dices, muy bien, ¿verdad? Se juntan todos como un solo hombre a Dios en Mizpa. Y se presentan los que sacan espada, ¿verdad? Dispuestos a actuar. Entonces esto me gusta porque muestran iniciativa, muestran un deseo de cambiar, ¿no? Y nosotros, se supone, ¿verdad? Como hijos de Dios, deberíamos ya tener claro qué es lo que Dios dice, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero no es suficiente saberlo. O sea, no es suficiente decir, sí, claro, esto está bien y esto está mal. O sea, si tú notas o si tú detectas que hay algo que no está bien en tu vida, si tú detectas que hay pecado en tu vida, debes estar dispuesto a tomar acción. Debes estar dispuesto a decidir ponerte del lado correcto. O sea, y completamente, no solo en parte. Entonces, todo tu ser debe estar del lado correcto. Porque como siempre, tenemos dos bandos, ¿no? Y cuando aún no es, obviamente es importante identificar cómo es posible que esto del capítulo 19 haya sucedido, cuál es el origen de este gran pecado, claro, ¿verdad? O sea, este cuate tiene una concubina, está pésimo. Estos cuates de Gabá, ¿verdad? Se están comportando como Sodoma y Gomorra. A ver, espérate. O sea, ¿cómo llegaron hasta ese punto? O sea, claro que está muy mal y hay que tratar de ver cuál es el origen de este gran pecado, ¿verdad? Porque acaban actuando como Sodoma y Gomorra. Y es importante identificar esto para que no se vuelva a repetir en la historia. Pero primero, tienes que identificar ese pecado y tienes que decidir tomar una postura. Entonces, ¿cuál es nuestra postura cuando un pecado es revelado? Y esto lo digo porque muchas veces, igual que en la nación de Israel, fragmentamos nuestra vida y solamente estamos dispuestos a darle a Dios a lo mejor el domingo. Bueno, y ni siquiera, ¿verdad? Nada más el domingo en la mañana. Y a lo mejor algunas tardes o algunas mañanas que dedico a leer. Y la realidad es que como fragmentamos nuestra vida, estamos acostumbrados a coexistir con el pecado que tenemos en ciertas áreas de nuestra vida. Pero Dios quiere todo. O sea, que Dios quiere todo y solo hay dos bandos. O estás del bando de Dios o estás del bando del enemigo. Y así como Dios quería a toda la nación y la bendición de Dios era para toda la nación, o igual cuando se alejaban de Dios la maldición era para toda la nación, porque Jehová los entregaba en manos de sus enemigos, ¿verdad? Y les iba mal a todos. Entonces, de esa misma forma, Dios quiere toda tu vida. Entonces,
en tu vida es o bendición por obedecer o maldición por desobedecer. O sea, no puedes pensar que, bueno, a mí me va bien, ¿no? El sábado, el domingo, y a veces me va mal el lunes, y no conectar la idea de que es tu misma vida. Y es porque tienes alguna cosa fragmentada y tienes algún pecado escondido por algún lugar. Entonces lo que hacemos muchas veces es que cuando una parte pecaminosa de nuestra vida sale a la luz, como que nos justificamos a nosotros mismos y decimos, ay, bueno, si es, o sea, solo una ciudadcita, ¿no? De Benjamín. Pero, ¿qué hacemos cuando algo así sale en nuestra propia vida? Entonces, con esta historia vemos qué es lo que hace Benjamín, ¿no? Se juntan en Mizpa y dice el versículo 3 que, o sea, que los de Benjamín oyeron que se habían juntado. Dice, los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Entonces obviamente sabían que estaban reunidos todos los de Israel, sabían que eran parte de la nación y sabían que seguramente se habían reunido para ver qué estaba pasando, ¿verdad? Si a ellos también les llegó un pedazo de la concubina, pues entonces seguramente algo estaba mal y aparte era su ciudad. Pero dice que claramente ellos no quisieron ir a oír lo que se iba a decir, porque dice que se unieron todos los hijos de Israel a Jehová en Mizpa. Y esa es una frase clave, porque se unieron a Jehová, se reunieron para estar delante de Jehová. Y los de Benjamín no quisieron asistir, como dice el versículo 12, ¿verdad? Y las tribus de Israel enviaron varones a toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Entonces la nación de Israel, estos hombres les dicen claramente lo que querían hacer, les dicen, entréguenos a estos malvados y vamos a matarlos para que quitemos la maldad de Israel. Pero dice, más los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron, se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Pues no nos juntamos con ustedes, no les entregamos a los malos, es más, nos juntamos con ellos. ¿Cómo ves? Y dices, híjole, pues esto es una falta de sabiduría tremenda, ¿verdad? Esta es de las cosas que en la Biblia dices, ¿cómo es posible que no hayan hecho, lo obvio? Entrega a los malos y ya se acabó el problema, no tenían por qué morirse tantos, no tenían por qué irse a la guerra. Ah, no, pues se juntan con los malos y se van a la guerra con sus propios hermanos, la primera guerra civil de Israel, ¿verdad? Hay una historia en 2 Samuel capítulo 20 que cuando Seba, un cuate se rebela contra David, el general del ejército, Joab, sale, ¿verdad? Y rodea la ciudad donde se mete este señor y pues está listo para destruir a la ciudad con tal de matar a este rebelde. Pero sale una mujer sabia, le dice, hey, pues ¿qué traes? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos vas a destruir a todos? No, pues no quiero destruir a todos, solamente quiero matar a este rebelde, ¿verdad? Este traidor que quiere matar al rey David. Entonces la mujer le dice, no te preocupes, ahorita te aviento su cabeza desde el muro y ya te vas a tu casa. Entonces, pum, pasa un ratito, ¿verdad? Y ahí va, le avientan la cabeza desde el muro. Y esta mujer sabia salva a la ciudad porque el malvado era solo uno. Y en esta ocasión, pues Benjamín no hace lo mismo. Y como que este tipo de historias, este tipo de ejemplos, como que lo vemos muy obvio. Digo, ay, qué mujer tan sabia, ¿verdad? En vez de que toda la ciudad perezca, pues yo te aviento la cabeza desde el muro y ahí muere, ¿no? Ahí queda el asunto. Pero cuando estamos hablando de nuestra propia vida, a veces como que no nos cae el 20, a veces no lo vemos igual. Cuando Mateo, por ejemplo, 18, versículo 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ah, caray, ¿verdad? O sea, porque nosotros no estamos muchas veces dispuestos a cortarnos nuestra mano o a sacarnos nuestro ojo.
porque estás amando esa mano o ese pie o ese ojo y en realidad lo amas más que a Dios, ¿no? Y es exactamente lo que Dios nos dice, aguas. O sea, ¿estás dispuesto a deshacerte de eso que te está haciendo pecar o no? En el caso de Benjamín, o sea, Benjamín no estuvo dispuesto a perder estos hombres, a estos 700 hombres, dice, de Gabá. Y dice, o sea, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué estaban dispuestos a irse a pelear contra todos los de Israel? Y a lo mejor el versículo 16 nos da una pista. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Entonces dice que estos 700 hombres eran los de Gabá. Entonces a lo mejor Benjamín dijo, no hombre, ¿por qué voy a perder estos 700 hombres si me sirven mucho? O sea, tenían un valor para ellos. Entonces Benjamín le dio más valor a estos zurdos, a estos diestros, a estos picudazos de la guerra, que estar bien delante de Dios. Y muchas veces es exactamente lo que nosotros hacemos. Suena fuerte, ¿verdad? Que amemos más una mano o algo, o un pecado en nuestra vida que a Dios. Pero si no nos deshacemos de ese pecado, es precisamente lo que estamos haciendo. Y tenemos esta postura de los hijos de Benjamín enfrentando al pecado. Y en contraste, tenemos la postura de los hijos de Israel, que van delante de Dios, que se juntan como un solo hombre. Y dice que fueron contados 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Versículo 19. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Entonces a lo mejor no estaban haciendo las cosas 100% bien, ¿no? Porque estamos pensando en una nación bebé que apenas estaba estableciendo. No sabemos bien si en este momento había un juez o no había un juez. Como que no hay un liderazgo obvio, no hay un liderazgo definido, pero buscan a Dios y eso está perfecto. Y muestran una actitud correcta de estar unidos en contra de la maldad por esta gran indignación que es que haya este pecado tan espantoso en Israel. Y todos estos, a excepción de los de Benjamín, se ponen del lado de Dios. Se ponen del lado de Dios y se juntan, dice el versículo 11, se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. O sea, ligados, unidos en contra del mal, ¿verdad? Con la espada en la mano diciendo, esto no puede ser posible. Y es muy claro que el pleito no era contra los de Benjamín. O sea, dice, entréguenos a estos perversos que están en Galaad y ahí muere, ¿verdad? O sea, verdaderamente estaban, o sea, no había un pleito de tierras, no había un pleito escondido, no tenían alguna intención rara, era en contra de la maldad. Y otra de las cosas que vemos en Israel es que se juntaron todos. Dice desde Dan hasta Beerseba y todos los de Galaad. Está padrísimo porque son el norte, el sur, el del otro lado del río, o sea, todos se juntaron en contra de esta gran maldad que había sucedido en Israel. Entonces, nos debe hacer pensar en nuestra vida, ¿verdad? Cuando hay algo que está mal, cuando sale a relucir algún tipo de pecado en nuestra vida, ¿cuál es nuestra actitud? O sea, si es desde el norte hasta el sur todo nuestro ser por completo, tomas la misma postura de Dios, piensas igual que Dios. O sea, por ejemplo, Proverbios 8:13, ¿no? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, es una palabra fuerte. Porque si yo temo a Dios, aborrezco el mal, porque Dios aborrece el mal. Y la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, o sea, yo pienso igual que Dios. Y yo lo aborrezco, o sea, guácala, o sea, no quiero nada que ver con esto. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿cuál es nuestra reacción? O sea, ¿verdaderamente nos indignamos? O sea, o nos sorprendemos de, caray, ¿cómo pasó esto, verdad? O a lo mejor lo tratas de esconder. O verdaderamente lo aborreces. Y te dan ganas, ¿verdad? De cortarte esa mano con tal de no ofender más a Dios. O sea, si esta no es tu reacción, si tu reacción no es guácala, aborrezco mi mano y me la voy a cortar, ¿verdad?
Entonces a lo mejor no está claro o no tienes muy claro en qué fila te tienes que formar. Y te estás formando a lo mejor en la línea equivocada. Y estás valorando algo que deberías de estar aborreciendo. Entonces, como hijo de Dios, si tú tienes claro lo que Dios dice, si tienes perfectamente claro lo que está bien y lo que está mal, y tú ya estás convencido con todo tu ser, ¿verdad? Estás dispuesto, ¿verdad? A hacer algo, de tener un plan y demás, y porque pues quieres hacer lo correcto, ahora es momento de tomar acción. Porque esta es la verdadera manifestación de un arrepentimiento. O sea, un arrepentimiento sin acción no es arrepentimiento. O sea, sin acción no es real. O sea, si yo estoy agarrando la estufa y está caliente la estufa y me está doliendo, obviamente voy a quitar la mano. Pero si no me duele, no va a haber una acción. O sea, si el pecado no me duele, si el pecado no lo aborrezco en mi vida, no va a generar una acción verdadera en mi día a día. O sea, la decisión correcta de estar alineado con Dios se muestra al tomar acción. O sea, esto que hacen las tribus de Israel, ¿verdad? De que se juntaron como un solo hombre, se levantaron y empezaron a hacer planes, empezaron a decir, ninguno de nosotros irá a su casa, ¿verdad? No volverá ninguno de nosotros a su tienda, ni regresar a su casa hasta que no acabemos con esta maldad, ¿verdad? Vemos plan, vemos acciones, vemos promesas, vemos estrategia. Y van y le exigen a los de Benjamín, denos a estos y si no, nos vamos a la guerra. Entonces aquí ya vemos una escena puesta. Están listos para la batalla. Ya consultaron a Dios, ya están formados, ya están dispuestos para irse a la guerra. Cueste lo que cueste, tenemos que erradicar esta maldad. O sea, porque lo que querían hacer era terminar la maldad. Y como decimos nosotros, ¿verdad? No era pura lengua. O sea, no era de a de veras. Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con el pecado en nuestras vidas. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. No solo es saber que estamos mal, no solo es decir, híjole, pues yo sé que debería de hacer esto. No, es tomar acción y hacerlo verdaderamente. Y este plan, esta estrategia, ¿por dónde empieza? Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El primer paso que debemos de tomar es confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Juan 1:9 y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, confesarlo, no ocultarlo, porque el primer paso para poder limpiar algo es identificarlo, reconocerlo. Hay una mancha aquí en la mesa, ¿verdad? Lo reconozco, lo veo, agarro el trapo y lo limpio. Esto está sucio, lo voy a limpiar. O sea, no hay nada más difícil que limpiar una mancha escondida, una mancha que no se ve. Y en nuestra vida muchas veces somos expertos en esconder esas manchas, en autoengañarnos, pero Dios no puede ser burlado. Debemos de confesar ese pecado para poder avanzar. La otra cosa que debemos de hacer, la otra cosa que es claro en cuanto a los pasos que debemos de tomar para poder limpiar el pecado, es el arrepentimiento se nota. O sea, si tú identificas el pecado y dices, pues no está tan mal esa mancha, o sea, no pasa nada y déjala, ¿no? Como decíamos al principio, pues le cierro el cuarto y ya, cuando me meta ahí al cuarto, si hay una serpiente, pues uso mis botas y ya no pasa nada. O sea, pero el verdadero arrepentimiento, o sea, viene ligado con una tristeza, con un sentimiento de que ofendí al Dios del universo y no me estoy comportando como me debo comportar como un hijo de Dios. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación.
En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, me encanta, ¿no? Primero, en 1 Corintios los regaña por cómo se están comportando y les dice que tienen que levantar antenitas, tienen que estar vigilantes, tienen que estar alertas a todo el cochinero que estaban haciendo. Y en el 2 Corintios ya como que les aplaude. Miren, qué bueno, ¿verdad? Que los regañé, qué bueno que se dieron cuenta de que estaban pecando en contra de Dios, porque ¿qué pasó? Ya que se arrepintieron, ¿qué pasó? Ah, qué solicitud produjo. Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. O sea, ese arrepentimiento que tenemos hacia el pecado, de decir, aborrezco este pecado, ¿qué produjo en ti? O sea, debe haber resultados opuestos. O sea, debe haber una limpieza. O sea, no que te acostumbres a vivir en el pecado, sino que lo confieses, te arrepientes y veas la transformación que empieza a ver en nuestras vidas, producto de hacer lo que Dios nos dice, que es precisamente lo que encontramos en Romanos, ¿verdad? O sea, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como para ponernos a pensar, ¿has muerto al pecado? O sea, si tú eres un hijo de Dios, ya moriste al pecado, entonces ¿cómo vas a vivir en pecado? ¿Cómo vas a acostumbrarte a vivir con el pecado? ¿Cómo no te vas a arrepentir y vas a cambiar y vas a irte a la guerra con ese pecado para que no estés sucio? O sea, la nación de Israel era escogida por Dios. O sea, no podía estar pasando esto entre ellos. Esta nación de santos y de sacerdotes, ¿cómo estaban viviendo como los de Gabá? Increíble. Pero esa es la misma indignación, ¿verdad? De todas las demás tribus que debe haber en nosotros como sus hijos. No podemos permitirnos vivir así. Y cuando tú escuchas lo que Dios quiere, cuando tú vives como Dios quiere que vivas, o sea, entiendes cómo es que Dios aborrece el pecado y te das cuenta que en tu vida, o sea, tu vida está infectada de pecado, o sea, no podemos estar bien. O sea, no podemos estar bien. Y cuando te das cuenta de esto, vas a tomar acción. O sea, porque el pecado nos separa de Dios y Dios no quiere que estemos alejados de Él. O sea, Él es el que por su propia iniciativa envió la solución. Por eso Él envió a su propio Hijo para sacrificarse por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestro pecado y poder así estar reconciliados con Él. O sea, porque nosotros no nos podemos limpiar solos. Eso tiene que venir de Dios. Y eso es lo que Él dice. Eso es lo que Él quiere. O sea, nosotros debemos de creer en Él, debemos de creer lo que dice y no rechazar su amor y seguir en nuestro pecado, sino adoptar su solución, adoptar su salvación. O sea, tenemos que reconocer lo que Él dice. Debemos arrepentirnos y dejar que Él venga, que arregle este desastre que el pecado ha hecho en nuestras vidas y que nos ha alejado de Él, y entender que sin Él no podemos. Y tú no vas a aborrecer el pecado hasta que entiendas que el pecado te lleva a la condenación, te lleva al juicio, te lleva a la destrucción eterna. Y dices, espérame, eso yo no lo quiero. En el momento que te das cuenta de eso, tienes que creer que solamente Jesús puede hacer ese cambio de realidad en tu vida. Y tienes que entregarle tu vida a Él para ser hecho hijo de Dios. Pero también veo algo tremendo en esta historia con los de Benjamín. Y como un lector, ¿verdad? Como un agente externo me cuesta trabajo creerlo o entenderlo, ¿verdad? Así como juzgativo a veces. Porque ellos eran parte de la nación. Eran descendientes de una de las 12 tribus, hijos de Jacob, hijos de Isaac, hijos de Abraham. De estos escogidos de Dios que vieron las señales y vieron los prodigios y vieron la tierra prometida y los milagros que Dios hizo. O sea, Dios los sacó de Egipto, de esa esclavitud, ¿verdad? Para llamarlos a una tierra abundante. Que ahora pudieran tener tierras. Antes, o sea, eran esclavos y no tenían nada. Y ahora podían gozar de la bendición de Dios. Y vemos que un par de generaciones más adelante ya se les olvidó. Ya se les olvidó quién eran y qué es lo que Dios les había dicho. Pero es que es interesante para mí que el llamado que Dios nos hace es muy similar a una llamada por celular, ¿no? O sea, puede estar sonando, pero si tú no contestas, pues a lo mejor no te enteras ni quién era,
ni qué quería. Y tú no puedes decir, no, no me hablaron. No, sí te hablaron, simplemente no contestaste. O sea, si tú no contestas no te vas a enterar. Y dices, no, bueno, es que yo supuse que era el banco, que me iban a ofrecer algo, que me querían estafar. Bueno, no, a ver. O sea, esa es una llamada y tú no estás contestando. Pero a diferencia del celular, o sea, Dios lo dejó por escrito. Ese llamado Dios lo dejó por escrito, para que no haya pretextos. Y te lo voy a leer, acompáñame rápido. 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, tú y yo no podemos decir que a mí Dios no me ha llamado. O sea, yo no he sentido ese llamado. A ver, pues nada más abre tu Biblia y ve el llamado que Dios nos ha hecho. No nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Y si tú desechas esto, estás desechando a Dios. Y Dios que te dio su Espíritu Santo para que viva dentro de ti. Esto es un llamado a los hijos. No es un llamado a los pastores, o a los misioneros, o a los especiales, o a los que tienen ciertos dones. Esto es un llamado a los hijos. Es un llamado a la santificación. Entonces, si nosotros somos hijos, estamos viviendo como es digno de nuestro Salvador, o nos parecemos más a uno del montón, a uno del mundo, ¿verdad? Estamos ya casi como Sodoma y Gomorra. O en el momento que sale a la luz un pecado, dejamos que nuestro rey entre en acción, que sus reglas tomen el control de nuestra vida. Le cedemos el control y lo obedecemos en lo que Él quiera y en lo que Él nos dice. Nos formamos detrás de Él para erradicar el pecado en nuestra vida. Y no importa de qué rinconcito de nuestra vida pueda brotar, que Él abarque hasta lo último de nuestra vida, ¿verdad? Y para esto debemos de estar vigilantes, debemos de estar alertas, escuchando su palabra, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, por medio de sus exhortaciones, y que algo está mal, que, hey, aguas, por aquí viene un peligro. Y que cuando seamos confrontados con el pecado, le obedezcamos. Digamos, Señor, tienes razón, perdóname, ayúdame, toma el control, saca la espada, mata, corta la cabeza, ¿verdad? Corta la mano, corta la pata, corta lo que sea necesario con tal de que esté bien contigo. Debemos de tomar este consejo, escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice, lo que la Biblia nos dice, lo que la iglesia nos dice. Estas tres cosas que Dios nos ha dado para estar como atalayas unos a otros, avisándonos, avispados, ¿verdad? Pero no nos gusta. No nos gusta que nos digan, oye, esto está mal. Y quiero que te pongas a pensar, ¿por qué tenemos temor de perder esa mano, o ese ojo, o ese pie que nos está haciendo caer? No es una mano sana, no es un pie sano, no. Es una mano, un pie, un ojo que nos está haciendo caer. Como los 700 zurdos, ¿verdad? De Benjamín. O sea, les convenía tenerlos. O sea, ¿por qué tenemos temor de perder esta mano, este pie que nos está haciendo caer? Porque nos ayuda mucho en nuestros planes. Porque gracias a este pecadito que tengo, ¿verdad? Me va bien acá o me va bien allá. O sea, aguas, porque si no erradicamos el pecado va a haber consecuencias. Y en el caso de este pasaje lo vamos a ver las siguientes semanas. Pero hasta que nosotros no nos alineemos con Dios, no tomemos acción como santos, ¿verdad? Hacia el camino de santificación que Dios quiere que cada uno de nosotros tomemos, su mano poderosa no va a estar actuando en nuestra vida. No vamos a ver cómo en nuestra vida se van cumpliendo sus propósitos. No vamos a ver cómo Dios está actuando sus milagros y sus maravillas y sus bendiciones por medio de nosotros. Entonces es una gran responsabilidad individual, cada uno de nosotros, ¿verdad? El confesar, el identificar, el estar alertas, el buscar ayuda, el erradicar el pecado en nuestra vida, porque como iglesia, como cuerpo, no podemos estar estorbando los propósitos de Dios, porque Dios nos ha encargado la obra de edificar su cuerpo, y la edificación del cuerpo no se puede a menos de que sea un cuerpo que está santificado. Acompáñame a orar.
Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta noche, Señor, este día, Señor, porque, pues, Señor, aunque a veces no nos guste, tú nos confrontas, Señor, nos pones en evidencia, Señor, nuestro pecado. Padre, te pido por favor que nos perdones en primera, Señor, que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a no amar esa mano, ese pie, ese ojo que nos está haciendo caer, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a aborrecer el pecado como tú lo aborreces, Señor, para que estemos en un mismo sentir contigo, que opinemos igual que ti, que tú, Señor, que opinemos igual que tu palabra, que nuestra vida sea regida, Señor, por tu corazón y tengamos un mismo corazón como el tuyo, Señor. Te pido por favor que si hay algo en nuestra vida que debemos de cambiar, debemos de erradicar, Señor, nos des la fuerza, nos des la valentía, nos des lo que necesitamos, Señor, para sacar la espada, Señor, y quitarlo, Señor, para que no te estorbemos. Te pido, Señor, que podamos, cada uno de nosotros, Señor, cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor, que podamos eh, ir delante de ti, entregarte nuestras vidas, entregarte nuestros pecados, Señor, que solamente tú puedes limpiar. Y que también, Señor, una vez que seamos santificados, Señor, que podamos ver la obra que tú tienes para nosotros, Señor, lo que tú vas a hacer con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por escuchar. Si eres de los que escucha esto normalmente, pues te invito a que te suscribas. Ni buscamos suscriptores ni nada, simplemente es para que te lleguen las alertas cuando salga un nuevo mensaje, ¿no? De alguna serie, de lo que estamos estudiando. Y pues si eres de esos, nos vemos la próxima virtual o en físico. Y que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.